La Piedad es, sin ninguna duda, el segundo equipo referente de Michoacán. Sin tener la popularidad de Monarcas, los reboceros se han logrado hacer de un lugar muy importante en los corazones de la afición de aquel estado, y han puesto de cabeza al municipio con sus grandes episodios a lo largo y ancho del país en la primera división y en la segunda categoría. El día de hoy, Pambola Azteca revisa la historia de un ilustre club en el enorme camino de la Liga Mexicana, los Reboceros de La Piedad. Comenzamos. El 12 de noviembre de 1951 se produce la fusión de los clubes locales Independencia y Libertad en Michoacán, formando así el Club La Piedad, que buscaría el ascenso a la primera división. En su primera campaña como equipo profesional, los reboceros ganaron el ascenso, dejando en la lona al San Sebastián de Guanajuato y a sus dos enemigos locales, el Zamora y Morelia. La Piedad hizo una proeza. Se transformó en el segundo equipo mexicano en conseguir el ascenso al máximo circuito en la historia, pero su andar por primera división iba a traer más malas que buenas. Los reboceros lograron un ascenso veloz y la consolidación en primera división tenía que ser el siguiente objetivo. La Piedad llegó a una liga donde sería presa fácil de las circunstancias, quedando en el último lugar luego de caer en 14 partidos, incluido un humillante 7-0 de las Chivas de Guadalajara. La Piedad se fue a segunda producto de hacer 14 puntos, 2 menos que su más cercano rival por la permanencia, el América, que contó con el lado bueno de la moneda y permaneció en la máxima categoría. La Piedad permaneció como un constante caballo de batalla en la segunda división nacional, sin lograr el ascenso, hasta que en 1984, y luego de una terrible crisis de resultados, los reboceros tocaron fondo y consumaron su descenso a la segunda división B, o tercera división, por lo que el equipo se vio forzado a buscar el ascenso a segunda de inmediato, cosa que logró, y tras la temporada 1984-85, La Piedad venció a Pumas Enep para lograr volver a la segunda categoría. En la temporada 92-93, el equipo desciende a segunda vez una vez más, pero nuevamente obtienen el ascenso al ganar su grupo de promoción en la campaña 93-94 para la nueva Primera División A. En esta etapa, el equipo abandona el primer Juan Nepomuceno López para mudarse a su segunda versión, que tenía una mejora considerable para estar inscritos en la Primera División A. La Piedad nadó como pudo en el mar de la Primera División A. En la temporada inaugural terminó noveno y sin posibilidad alguna de la liguilla por el ascenso. Para la 95-96, el equipo se quedó en semifinales, a pesar de una gran campaña donde incluso fueron la mejor defensa del campeonato. Los reboceros realmente no tuvieron cercanía con el ascenso entre 1996 y el verano 2000, ya que no lograban hacerse fuertes en la liguilla. Sería hasta el invierno 2000 donde alcanzarían su primera final. Ahí cayeron derrotados por los Gallos de Aguascalientes por 6-4 en el global. La Piedad olió sangre e incrementó su nivel futbolístico para no fracasar en el verano 2001. En la liguilla del verano 2001, La Piedad venció a Potros Marte en los cuartos de final, Correcaminos en semifinales y finalmente logró derrotar a Toros Neza en la gran final, lo que los colocó en la lucha por el ascenso, donde se encontrarían con un viejo conocido, los Gallos de Aguascalientes. En la final por el boleto a la primera división, los reboceros no fallaron y dieron un golpe de autoridad al golear a los Gallos por 4-1 en la vuelta y volver a la primera división casi 50 años después de su primera incursión en el Circuito de Oro de México. En su primer certamen de regreso, La Piedad firma una temporada de espanto al sumar 19 puntos y quedar en el penúltimo lugar, siendo su única luz el goleador brasileño Claudinho, que fue el mejor del equipo con 8 anotaciones. Para el verano 2002 y con Víctor Manuel Bucetich en la banca, los reboceros demostraron un nivel superlativo y obtuvieron el liderato general con 37 puntos producto de 12 victorias y un empate en 19 juegos. Además, el equipo se da el lujo de ganarle a Tigres en el Volcán, golear 5-1 a Cruz Azul en el Estadio Azul y pegarle a Pumas en casa. Claudinho se destapó con 13 goles y Rafael Medina cooperó con otros 8, mostrando una cara increíble de los hombres del Rey Midas. Sin embargo, la liguilla es un animal muy diferente, y La Piedad no pudo con él, ya que su rival fue el América, que les pasó por encima con un 6-2 global que dejó fuera a los reboceros y de paso los sentenció a la desaparición, ya que al final de dicho certamen, La Piedad desapareció para dar paso a otra versión de Querétaro.
Como suele pasar con este tipo de historias, es momento de mencionar los diferentes cambios que vivió esta franquicia. En primera instancia, el club volvió en 2002, tomando como base a otra versión del Tampico Madero. A pesar de los buenos resultados que incluyeron una final contra Irapuato, el equipo acabó por ser reemplazado por Celaya en 2003. El club apareció y desapareció en segunda división en 2006 y finalmente en 2009 regresaron de forma permanente al ascenso MX tras comprar a los Petroleros de Salamanca. 2 años más tarde, el equipo pasa a poder de Fidel Curi Grajales. En 2012, La Piedad gana el Apertura, es decir, medio boleto para jugar en la primera división, y se enfrenta al Nesa Fútbol Club por el ascenso en 2013, serie que termina ganando en los penales. A pesar de que al finalizar el encuentro Fidel Curi dice que no va a desaparecer esta franquicia, el empresario sabía perfectamente lo que hacía, y de inmediato convirtió a los Reboceros de La Piedad en otra versión del Veracruz. Después de la canallada de Fidel Curi, La Piedad reaparece gracias a su filial de la Liga de Nuevos Talentos, y ahora deben sobrevivir a cualquier costo. El club llega a Liga Premier en 2017, y desde entonces se ha unido al proyecto del Atlético Morelia en 2020, nadando de muertito en las divisiones inferiores del fútbol mexicano, sin tener posibilidades de jugar siquiera la Liga de Expansión. La franquicia de La Piedad es una de mucha tradición, y que en su día dio oportunidades a gente con reconocimiento en primera como Oscar Rojas, Carlos Briones, Manny García, Rafael Medina, Kikín Fonseca, Cristian Patiño, Rolando Fonseca, Claudinho, Pedro Pineda, entre otros. Los Reboceros han luchado por mantenerse y siguen a la espera de volver a pelear por ser de primera división. Llegamos a la segunda posada pambolera, espero que les haya gustado y por supuesto déjenme sus comentarios y sus opiniones sobre la historia del equipo La Piedad. Muchísimas gracias por su tiempo, nos vemos en la próxima edición.